en otras redes hagamos alguna otra cosa, pero la semana que viene a las 22 horas con las chicas, las actrices de la obra de Martín Marcú, chicas en una pelo pincho, que van a estar conversando. Miércoles 22 horas y viernes 22 horas también. Pero ahora estamos intentando conectarnos con Juli, que ya está ahí. Vamos a pedirle la conexión, que hoy lo vamos a lograr. Nos conocemos ya hace un tiempo y hablamos, pero nunca te pregunté cosas de tu profesión, de tu historia, así que aprovechamos este momento, Juli, si te parece. Espera, y ahí veo que se conectó Pablo Silva, que está en España. Pablito, te mando un besito. Hace mucho que no sé nada de vos. Qué, qué Bueno, bueno, esto. atravesamos el Atlántico. Bueno, besos, besos. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me escuchás como...? Sí, 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 Bueno, perfecto. perfecto. Lo que pasa es que la otra vez, justo cuando me iba a conectar, me quedé sin wifi. No sé qué pasó. Sí, Y estaban bueno, todos me los hicimos... decían, te está buscando, te está buscando, te está buscando. Me mandaban mensajes y no podía. Los hicimos esperar, está bien, los hicimos desear. Ahí esperemos que estén todos otra vez hoy. Juli, bueno, vamos a hablar un poco de vos, si te parece. ¿Querés? ¿Tenés ganas? Dale, 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 todo bien. Me abrí una cervecita viernes a la noche. Ah, buenísimo. Yo estoy con un café. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, mm, Vos estudiaste en Bellas Artes en Quilmes, un edificio que yo conozco y que fue famoso mucho tiempo por sus peleas por el edificio en Quilmes. Yo me acuerdo muchas cosas, no sé si fue tu época que estudiaste Bellas Artes, pero mucho tiempo los estudiantes de Bellas Artes de Quilmes peleaban por su edificio. ¿Vos estabas en esa época? Ay, no, no me acuerdo mucho porque yo empecé estudiando ahí, pero como chica, bueno, chica para ese entonces, para mí, tipo 13 años, 14. Y no Pero es tenía la, mucha idea del asunto, de nada. Entonces, la verdad es que no sabía, pero sí, era como el único lugar para estudiar ahí en Quilmes. Ahora no, ahora hay hasta teatros independientes y está todo bien, pero en ese ah. momento era como el único lugar y la verdad es que me metí acompañando a una amiga y no sabía toda esa historia. Mira vos. ¿Y vos por qué Pero vos, conoces eso? no, bueno, yo trabajé un tiempo en Quilmes, pero además yo hice la secundaria en los 80. ¿Vos estudiaste la secundaria en Bellas Artes o hacías algún curso aparte en Bellas Artes de No, Quilmes? no, no, no. Iba a teatro. Me anoté en un Ah, curso de teatro. No, y claro, claro, por eso no estabas tan metida quizás en la problemática porque fue eterna la problemática del edificio hasta el día de hoy. El edificio de Bellas Artes está ahí en la calle Sarmiento, en Quilmes. Este, claro. Bueno, hasta el día de hoy siguen peleando por un edificio nuevo y hace 6 años atrás se le dio un terreno para empezar el edificio y bueno, todavía está en veremos eso. Pero, Ah, pero es histórico. Por eso cuando yo leí que habías estudiado en Bellas Artes en Quilmes me quedé con preguntarte esa idea. Y después, ¿cómo fue tu recorrido de estudio con la actuación no, específicamente? sí, ahí en realidad siempre como desde el momento que decidí que quería ser actriz, que lo tengo como muy grabado y lo recuerdo perfecto, que fue tipo a los 13 y no sabía muy bien cómo era, por dónde meterme, no sabía lo que era el teatro, yo buscaba, no sabía cómo meterme. Y una amiga, me acuerdo que de la secundaria, empezó a estudiar teatro y la acompañé y me anoté. Era un curso los sábados y la profesora era una profesora que después me di cuenta lo que significaba porque era una discípula de Aleso. Entonces, y que iba todos los sábados a Quilmes a dar ese taller a las 3 de la tarde.
Y bueno, y ahí estuve como un año y medio, pero un poco como en ese momento difícil, porque yo tenía mucha ganas de actuar, de querer ser actriz, pero me costaba improvisar, no sabía improvisar, Ah, mira. era algo que sufría enormemente, entonces tenía una contradicción enorme, porque quería ser actriz, pero subía al escenario y quería, huía, ¿entendés? Entonces dejé porque me sentía como muy frustrada, que no era lo mío, pero sin embargo seguía soñando con querer actuar y no sabía, en ese momento no tenía mucha idea y mucha formación cultural no tenía. Y ¿Y, bueno, igual cuándo te reconciliaste entonces después? Pasó un tiempo después de ese primer taller y hasta que te reconciliaste sí, con el teatro. ahí estuve bastante, pero había encarado todo un camino de búsqueda en la tele, en los canales, haciendo casting, me metía en todos los lugares, me acuerdo que iba desde Quilmes hasta los canales y me quedaba mirando el canal pensando que la actuación pasaba por ahí. Y hasta trataba de entrar a los canales y en un momento determinado logré, me acuerdo que era todo un acontecimiento, era muy chica, iba de Quilmes, me escapaba de la escuela o cuando salía de la escuela me tomaba un colectivo y me iba desde Quilmes hasta Canal 9 en Gelioven por Palermo, pensando que el mundo de la actuación era por ahí porque tenía como, no sabía exactamente lo que era el teatro ni la formación, y entonces mi búsqueda era por ahí. Y me acuerdo de que llegaba a Canal 9 y me quedaba mirando cómo bajaban los actores del canal, y yo quería entrar, pero no podía. Y fui como varias veces y tenía una abuela de mis primas que me acompañaba también, hasta que después empecé a ir sola. Y una de las veces logré entrar, me puse como unos anteojos, hacía como un personaje, como que trabajaba, que era como una productora asistente, y me mandé y entré. Y como que tengo el recuerdo muy patente, porque me di cuenta que entré y no sabía qué iba a hacer, ¿entendés? Entonces empecé a ver los pasillos y descubrí que había oficinas, que había producciones. Ay, mira lo que te estoy contando. Pero está bueno. Y Y en un momento, bueno, veo y entiendo, todo era un descubrir, ¿viste? Que había que dejar fotos para que te llamen. Entonces, en otra ida, en otras vueltas, seguí y otra vez la misma técnica, otra vez los anteojos, la carpetita y entraba, y los guardias de seguridad, nada, ¿viste? Y empecé a dejar fotos en las productoras. Claro. Y algo muy frustrante, pero dejé en una que era un programa, ya ni me acuerdo. Pero eh, en general era ficción, era la época en que había un poco más de Eran ficción, novelas, novelas. eran novelas, las novelas de Canal 9. Sí, era algo que trabajaba Flavia Palmiero, no me acuerdo, pero yo ¿Está bien? después, ¿qué pasa? Cuando vuelvo a mi casa, veo en ese programa que mi foto estaba en el portarretrato de la novela y que Flavia Palmiero agarraba la foto y miraba como que era ella cuando era chiquita, ¿entendés? Hay que buscar esa Entonces yo novela, me había Juli. dejado, ¿No la tenés grabada? ¿eh? Hay que buscar esa novela. Entonces, espera, entonces yo, que me había gastado un montón de plata en hacer el book, ¿viste? O me acuerdo que mi amiga también me había sacado fotos y que era, yo no sé, como una chica de la novela, ¿entendés? De Quilmes, de irme hasta Canal 9, dejar la foto y después me vi en el portarretrato, ¿entendés? Tremendo. Y así tuve como un tiempo, que era el tiempo que yo había dejado de estudiar justo ahí en Bellas Artes por todas estas contradicciones y me iba al canal, ¿viste? Todo muy rebuscado, todas esas cosas. Después en una entré como, nada, me metí en los programas como extra, he ido a programas como, no sé, a las tribunas y todo eso, hasta que cuando terminé el secundario,
bueno, nada, cuando terminé el secundario, como un año antes, justo en ese tiempo, no me acuerdo mucho, yo dije, bueno, no, tengo que volver a darme otra vez la oportunidad, tanto que quiero ser actriz y que todo esto. Entonces encontré en el diario un avisito de la escuela de Berta Goldenberg y Luisina Brando, en ese entonces, en la calle Libertad 18, y fue como el teatro formal, ¿entendés? Como todo lo que venía arrastrando de los canales, de los castings, de las tribunas, iba a la tribuna de Juate conmigo, mandé foto para hacer Paquita de Yuya, fui secretaria de Feliz Domingo, no sé, cosas así, ¿entendés? Que fui a ¿Fuiste, desfilar a Feliz Domingo. ¿Eh? ¿Fuiste secretaria Feliz Domingo? No, fui, Ah, desfilé y como no ah, quedé, no fui elegida, obvio, fui porrista de Feliz Domingo. ah, Bueno, todo eso era como todo en contradicción a lo, nada, al verdadero teatro. sí, sí. Eh, Pero era iba un a los camino, castings, era un camino de tu búsqueda, digamos. pero no sabía mucho, no entendía mucho qué era. Y cuando empecé a estudiar ahí, realmente en la escuela en ese momento de Berta Goldenberg y Luisina Brando, empecé a tener, nada, todo un acercamiento con los materiales del teatro, ¿entendés? Empecé a leer, empecé a integrar el grupo que se generaba, que había diferentes cooperativas en esa escuela. Todavía no era un teatro independiente. Y estuve como 4 años en ese lugar con no sé quién se conecta. Ah, yo hablo como un monólogo. No, está bien, está bien. Un montón de gente está mandando saludos. Nelson Rueda, Mica, las chicas de la Pelopincho de Martín Marcú. Martín Marcú dice, amo que haya sido porrista de Feliz Domingo, dice Martín. Pero pará, además, eso lo pasé por alto, porque es como una historia media, eh, una Cla- anécdota. Pero re linda anécdota, eso y la de la foto de Flavia Palmiero es re linda anécdota, hay que buscarla además de eso. Y no, tengo muchas de esas, ¿eh? Una vez que fui a un casting a una película que me entero para ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? ¿Viste? ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Entonces me llamaron y buscaban a gente gordita, ¿no? Pero yo había dejado una foto que tenía la cara como bastante inflada. Entonces, el personaje cuando me llaman me habían dicho como que tenía que ser, nada, como alguien como más gordita. Entonces, en ese momento, con las ganas, ese deseo, yo me acuerdo de haber ido desde Quilmes hasta Martínez, que yo ni siquiera conocía Capital, Martínez, no conocía nada de todo eso, pero yendo a los canales empecé a atravesar la capital. Y me acuerdo que cuando llego me dicen, no, nena, era para un personaje de gorda. Y yo me acuerdo que todo el camino me la pasaba comiendo para engordar porque quería quedar en el casting. Pero bueno, todas anécdotas muy ingenuas, pero de mucho deseo, ¿viste? Sí, Y que no sí. sabía como por dónde entrarle a la actuación o no entendía lo que era el teatro. Hasta que Y llegaste con Berta, digamos. Y cuando entré en esa escuela, empecé a relacionarme con gente que ya estaba como en el camino del arte, en gente que hoy en día mucha gente, muchos actores salieron de esa escuela, muchos, y que son como familia. Yo los veo y nada, son como muy hermanos. Eh, Mucha gente de la actividad hoy que salió de ahí, de ese grupo. Y bueno, fue como mi primer acercamiento al teatro más formal, de conocer los textos clásicos, de empezar a estudiar un texto, de poder también un poco transmitirle a mi familia o a mis amigas de Quilmes lo que era el teatro, empezar a estudiar mucho con todo lo que es el teatro. Ahí, Y, ahí nos conocimos, dice Brenda. ay, beso Berti, es Berti, se llama Berti, Ah, pero no sé por ah, qué tiene
Sí, Berti es una gran amiga. Le Eh, mandamos, le mandamos saludos a Juan Parodi, que también está conectado. Otro que es de la familia que estoy nombrando de, de esa escuela. Eh, Juan, te quiero mucho. Bueno, Te interrumpí, perdón. Laura Pereira, que es también familia mía, besitos. Bueno, nada, y a partir de ahí, después, ese lugar que se llamaba Libertad 18 y que tenía clases con Berta y con Luisina Brando. Bueno, después ese lugar se... Hola, Vale. Vale, vale. Ese lugar, ay, medio eco. Bueno, ese lugar después se cerró, medio que escucho con eco. No, yo te escucho bien, te escucho bien. Ah, por ahí dice el mío. Bueno, se cerró y Berta Goldenberg decidió comprar un teatro, bueno, fundar un teatro junto con muchos que integrábamos esa escuela. Y ahí empieza la etapa del anfitrión. De anfitrión y de mucho aprendizaje, de poder entender lo que era el teatro independiente. Y, Berta traía toda su etapa de actriz en el Teatro Pairó, de los independientes, y ahí empecé como a conocer a toda la gente del Teatro Pairó, que, que también son amigos míos del alma. Y en ese grupo, el anfitrión, cada uno se ocupaba de algo. Y éramos 12. Eh, Entre ellos, bueno, Juan Parodi, Lola Ligado, Cecilia Miserere, Martín Paladino, Pablo Iglesias, bueno, mucha gente que hoy transita la actividad y con la que fundamos ese teatro. Kiki, una gran anfitriona. Y bueno, mientras yo estudiaba teatro, lo manteníamos y en un momento el teatro se incendió, una tragedia. sí, sí. Fue Entonces, voy a bajar un poquito mi audio porque me parece que hay eco. sí, sí, si tenés, quizás si tenés unos auriculares a mano estaría bueno, pero No, vos, no tengo. bueno, si me escuchás bien, ahí vos me Ahí escuchás. escucho. Sí. Bueno, estabas en la etapa que se incendió y que hubo que como casi Ahí refundarlo. se conectó, creo que Fernanda Pintado, que era de esa época. Fer, te mando eso. Con Silvia Canter, que fue la primer maestra en la escuela de Berta Goldenberg y Cristina Brando, que también la quiero mucho porque es una gran maestra para mí. Eh, bueno, nada, y ahí todo lo que es pertenecer a un teatro, pero éramos un grupo que mantenía el espacio, que uno se ocupaba del mantenimiento de las luces, que otro se ocupaba de programar, que otro barría, que otro... Yo empecé con las ferias americanas, con el vestuario, eh, hasta que un día, nada, nos enteramos de que existía a través de Felisa Jenny, que era una actriz amiga de Berta Goldenberg, que era la directora del Teatro Pairó, que existía ARTEI, la Asociación Argentina de Teatros Independientes. Entonces, bueno, yo empecé a ir a ARTEI en representación de anfitrión. Pero antes de pasar a eso, fue como muy importante toda esta etapa porque hice mis primeras obras profesionales ahí en anfitrión. Mientras estudiaba con Berta, estrenamos obras como Final de Partida, eh, bueno, El tiempo y los Conway, que fue mi primera obra, y Tío Vania, y empecé como
a aprender, a leer mucho, a estudiarme, a formarme, a saber lo que es pararse arriba en escenario, tener presencia, técnica, trabajar la voz, bueno, fue mi gran escuela. Y Berta fue mi primer maestra, así con Silvia Canter, pero Berta Boleno fue mi gran maestra, hasta que después pasé a Patio con Laura Yusen. Pero una etapa importante en mi vida esa. Sí, vos dijiste, bueno, justo en paralelo la formación de Arte, y ahora vamos a hablar de eso si querés. Pero entre las cosas que hiciste, yo veía que escribiste también una obra. ¿Cómo fue eso? Desde Irina No, se bueno, llama. pero eso ya en la otra parte, en Patio de Actores con Laura Yusen. Toda esa etapa de anfitrión fue como, eh, nada, en proyectos, actuando, pasé de esa chica de los canales a entender lo que era el teatro independiente y con una maestra que era muy de esa época, viste que la tele una cosa, el teatro Sí, otra, sí, sí, bueno, claro. muy, muy así. Y no, volviendo a eso, después que yo dejé anfitrión, el grupo, porque hoy en día sigo en relación con el teatro, con anfitrión y con la gente de ahí. Empecé a estudiar teatro con Laura Yusen y terminé trabajando y coordinando patio de actores durante 13, 14 años. Sí. Y mientras estudiaba con Laura, empezó como otro proceso mío con la actuación, y que fue que Laura fue la maestra, la gran maestra que a mí me enseñó a generar. Eh, la maestra que te dice, no esperes a que te llamen para actuar, genera tu propio proyecto. Y con mucha enseñanza en eso. Entonces yo venía con todo ese deseo y quería actuar y veía que venía, ahí me entran los mensajes, que cada vez, a la vez iba creciendo bastante en lo que es la gestión, iba trabajando mucho en lo que era coordinando teatros o estando en Artei. Entonces, me era difícil que me convoquen para actuar, porque me veía mucho como gestora, ¿viste? Entonces Laura me decía, no reniegues de esto, Julieta, pensá que querés hacer, que esto, bueno, nada, me costó mucho, y en la clase de ella, en el entrenamiento que yo hacía con ella, agarré Chekhov, ¿viste? Que es el autor que más amo y de siempre, bueno. Y agarré, y que habla de los deseos también, y que agarré las tres Los hermanas. hermanos. Y me sentí identificada, no sé, con Irina, ¿viste? Con que quería, con el deseo de que era el día de su cumpleaños y que quería y no podía. Entonces, hice como un trabajo interno, mucho de leer la obra, de trabajar la obra, y empecé como a mezclar situaciones, como que empecé a trabajar mi mirada del personaje de Irina a lo largo de toda la obra. En ese momento tenía una amiga mía que también estudiaba en Patio de Actores, Georgina Rey, estaba haciendo un espectáculo de Yerma, de Abre su Rosal, se llamaba, que también lo generó sola, y también me empecé a identificar con ella, porque ella hacía prensa, gestión, No y estará fue conectada, ¿no? como ¿No que me estará conectada, inspiró. Georgina? No. No, pero por ahí fue lo ve, Georgie. Ojalá, compañera mía de secundaria. Mira, es cierto que me habías dicho. Sí. No, capaz que no Bueno, se acuerda, pero no importa. Le mando un beso igual. bueno, y entonces está en España, otra, que está en Sí, Madrid. sí. Bueno, y entonces me inspiró. Y Laura con esta maestra que enseñaba a generar.
Entonces empecé a trabajar las tres hermanas, pero como monólogo, yo, Julieta, desde mi mirada, en el entrenamiento, en la clase de Laura. Y me acuerdo un día que era el monólogo del día del cumpleaños y tuve una gran imagen que fue la inspiración de toda la obra. Fue maravillosa la imagen. No sé, me vi como bañándome, como refrescándome, como buscando un deseo. Entonces fui al mercado de las pulgas y encontré una bañera, una tina enorme, antigua, divina. Me la subí en un taxi y me la llevé a patio, que no entraba por la puerta. Para una clase, ¿entendés? Como que yo pensé ya en la puesta. No sé, tenía todo en mi mente, tenía el texto, todo, pero todo enroscado. Y ahí tuve, la voy a nombrar, que está acá presente, tres compañeros amigos ahí en patio, Berta Silverman, Claudio Benítez, Graciela Clusó, Gracielita y Pablito, que empezaron como a seguirme y a formar un grupo conmigo, pero como de asistentes directores, ¿entendés? Para la clase. Entonces armó como un grupo y empezaba como a crecer un monólogo. Y Laura lo veía como muy potable, ¿no? Y en un momento Laura me dice, porque Laura daba clases en una sala más chica, no en la parte del teatro. Me dice, Julieta, ¿por qué no probás esto mismo en la parte del teatro? Todos mis compañeros, todos nos mudamos al teatro y lo puse. Y siguió avanzando el texto, ¿no? Todo lo que yo iba probando, escribía en función a lo que estaba. Y en un momento Laura me dice, Clara Pizarro y ella, Laura Yuser, si querés ponerlo, te supervisamos. Entonces empecé a trabajar en la idea de generar mi primer espectáculo, pero yo era actriz, no tenía directora. Ellas me supervisaban y miraban y me guiaban. Y yo tenía problemas con la escritura, no era autora. Pero bueno, ahí apareció Jorge Goldenberg, esposo de Berta, y de anfitrión. Y fue maravilloso porque Jorge es un excelente autor. Entonces, fue buenísimo porque Jorge me supervisó en la idea que tenía y encaminó una idea, que era tomar el personaje de Irina, desde la visión de Irina cuento las tres hermanas. Y empecé como de atrás, que contando como una especie de relato, como una Irina de luto, porque Tussenbach, que era su enamorado, se había muerto, y empecé de atrás para adelante. Fue revelador y un hallazgo la idea de Jorge Goldenberg. Entonces, no es que lo escribí yo, me supervisó él, y en la dirección me supervisó Laura Yusen y Clara Pizarro, y mis cuatro amigos del alma que estaban todos los ensayos diciéndome, no, Julieta, va por acá, va por allá. Bueno, le mostramos a Laura. Íbamos y veníamos. Bueno, pero fue un proyecto tuyo, digamos, pues fue un proyecto que salió de tu iniciativa, sí. Y terminó como dándome una gran sorpresa porque me dieron el Trinidad Guevara como revelación por ese espectáculo. Entonces, todo lo que me había costado con la actuación, todo eso que yo venía desde Quilmes, todos esos caminos, todos esos encontronazos o todas esas luchas que yo también tuve que tratar de transmitirle a mis padres que a mí me gustaba esto y que ellos pudieran comprender esto. Nada, cuando me dieron ese premio fue como, ay, te recibiste, ¿viste? Algo así.
Así que fue toda una historia, pero bueno. Juli, yo sabía que íbamos a tener un montón de cosas para hablar y que nos íbamos a quedar cortos, ya se nos fue media hora. Chao, Y nada, mejor hablar de por- esto y no de otras cosas. no, pero sí, pero lo que pasa es que es importante no dejar de lado toda la historia de Artey, sobre todo los inicios, ¿no? Porque vos lo relacionaste recién, lo metiste el tema medio con tu época de anfitrión, quizá un poco antes, y vos eras muy... Uy, se me cae el teléfono, perdón. Eh, ¿Estás ahí todavía? Sí, sí, Perdón, sí, te veo. perdón que se cayó el teléfono. Nada, bueno, y bueno, sos muy joven, pero eras más joven todavía. Y Artey no solo era más joven, sino que no existía en un momento, nació ahí, y nada, contar todo ese inicio es fabuloso, me parece. Bueno, tuvo que ver con eso en realidad. Yo era la representante de anfitrión yendo a Artey. En ese momento Artey tenía 10 salas, pero éramos solo una mesa de 4 personas, nada más. La presidenta todavía no era ahí, Felisa Seni, pero era la que impulsó y le dio el espíritu. Y después, bueno, fue creciendo y hoy es otra cosa también, ¿no? Eh, Artey justo cuando yo entro fue tipo en el 2000 y recién o 2000, 2001, no, por ahí, bueno, Ujú, hace 20 años. claro. Y, y entonces, bueno, se habían agrupado los representantes de sala. Eran pocas salas, pero había otras que estaban en colaboración. Entonces se reunían en casas primero, hasta que después se empezaron a reunir en un teatro determinado, que en un momento fue Andamio 90, después el Teatro del Sur, y después toda una gran etapa en el Teatro del Pasillo, hasta que a partir del año 2008 hasta la actualidad en el Abasto Social Club. En ese entonces se agruparon por la necesidad de poder encontrar leyes de protección en relación a las salas independientes que estaban desprotegidas, que no tenían defensa, ¿no? Entonces, paralelamente se había dado la creación de Proteatro y 2 años anteriores el Instituto Nacional del Teatro. Entonces era todo como casi al mismo tiempo, ¿no? O sea, eran Eh, recién eran nuevitas la Ley Nacional del Teatro y la ley de la ciudad de Proteatro, digamos, pero todavía no había es que en leyes, realidad Artey se junta después de la creación de Proteatro, claro. del instituto, y participó de la redacción de la ley de Proteatro, también Artey. En ese momento Perinelli era el representante de Artey que iba a, ahí a todo el proceso que dio origen Sí, a la ley de Proteatro. Y bueno, empezó como Artey reuniéndose todos los martes a las 2 de la tarde, desde siempre, y es el día de hoy, después de casi 21 años, que sigue aconteciendo lo mismo, excepto en esta pandemia. y vos cómo fue tu relación en realidad con lo que sería el activismo en realidad, porque vos fuiste como algo natural, porque eras la representante de un teatro y naturalmente te fuiste acercando. No, eh, en realidad yo empecé a ir en representación de anfitrión, pero después, inmediatamente, en ese momento Silvia Luquiu, que era la secretaria, la segunda, que la primera fue Viviana, de un año estuvo, después Silvia otro año largo, y después yo, se fue, entonces Felisa, con la cual Felisa fue mi gran maestra en gestión cultural. Eh,
Felisa fue la que me abrió las puertas y a la que le estoy como eternamente agradecida porque la acompañaba yo a ella a todas partes. Yo me acuerdo de acompañarla al instituto a pelear por esas 3, 4 salas, de meterme en fomento, en fiscalización, de estar en los pasillos del INE, sola con ella, y que ella diga, ay, mi damita de compañía, ¿viste? Y es como muy raro porque la gente actual hoy del instituto se acuerda de que yo transitaba hace 20 años esos pasillos como siendo muy chica, ¿viste? Nada, entonces medio como que me emociona porque es como muchos años, ¿viste? Pero ¿cómo fue tu proceso interno de acercarte a ese activismo? Más allá ¿en qué momento vos viste, bueno, acá hay derechos para defender, digamos, acá hay una No, pelea lo que para pasa es hacer? que se daba solo porque en cada gestión que se hacía desde la ley, o se hace en la actualidad, yo estaba involucrada y estaba ahí y lo mamé. Para mí es muy natural. Para mí, haber empezado a formarme con gente como Alejandra Boedo, Felisa Celi, Samet Perinelli, Alberto Feli, Schumacher, después entró otra camada como Guillermo Cacase, como, bueno, con Liliana Weiner, después otra camada con gente más joven, César Matus, pero todos los primeros con los cuales yo me formé, a mí me enseñaban los derechos del teatro independiente y yo los empecé como a mamar de esa manera también. Entonces trabajé siempre en defensa del teatro independiente desde ese lugar. Para mí era todo muy natural. Para mí era muy natural estar después en otra época con Bartís, con Schumacher y qué sé yo, con Cacase, y en las primeras, como digo, ¿no? Era muy natural ir al Pairó, meterme todo con toda la historia del Pairó. Para mí los teatros eran mi casa, digamos, en ese aspecto. Eh, y además toda mi vida transitó así, entonces situaciones de mi vida personal están como muy marcadas a gestiones de Artei también. Pero bueno, no sé, no hubo un momento, desde el momento que yo entré a anfitrión, que entendí lo que era el teatro independiente, fue en forma paralela que yo entré a Artei, y para mí es como que nací así, con toda esta militancia. Y ahora en este tiempo tuviste espacio para pensar qué es lo que está pasando, porque es la primera vez en todo ese tiempo que hay tantos meses, o por lo menos tantos días o semanas sin teatro. ¿Eso te atravesó en lo personal de alguna forma? Vos ahora estás ocupando un rol institucional en el INT, si querés después podés hablarnos un poco de eso, pero y quizás eso te mantiene de alguna forma ocupada por otro lado, ¿no? Pero en lo personal, ¿cómo te atravesó este momento, que es histórico también? Es histórico y es muy preocupante. Y para el teatro independiente es desesperante poder sobrevivir. Pues, La actividad, disculpa que me dicen, si podés bajar un poquito más el volumen. el volumen, sí, porque sigue habiendo eco. Lo que pasa es que capaz que no me Ay, capaz escuchás que ahí. todo fue eco, ¿no? No, igual, ahí me escuchás vos Bueno, bien igual. sí. No, bueno, más allá, el mundo está en situación de emergencia, todos los sectores, pero claro, uno transita el sector en el que está y nuestra actividad es muy precaria desde todos los sectores. No solo desde la sala, sino desde el rol de los profesores. Si todos viven del puchito del día a día, los borderos no alcanzan para vivir, ¿no? No resisten ni a la gente ni a nada. Pero bueno, eh,
lo que el no haber actividad, el hacer que todo sea diferente, que ahora empiecen todos a tratar de de hacer sus monólogos y pasarlos virtualmente, porque todo es diferente, no entra en la cabeza de lo que de siempre. Pero es muy preocupante la cultura, que es muy precaria, nada, Sí, que los actores hoy en día, la gente no tiene para comer, que no, y, entonces, y la- las ayudas no alcanzan y no van a alcanzar, es como, está bien, te puede llegar en algún momento una ayuda, pero después, ¿qué? ¿Cómo seguimos? Eh, y la sensación la ciudad de incertidumbre, ¿no? Argentina se caracteriza por el teatro independiente en el mundo y ver ahora que está todo frenado, ver nuestras salas cerradas, ver todo ese movimiento que ahora no está es como preocupante, pero sobre todo económicamente. Y la sensación de incertidumbre de no saber hasta cuándo, ¿no? Quizás eso, en relación a eso, quizás vos por tu rol actual, algo, en alguna charla informal de qué está pasando en las provincias, que quizás tienen alguna esperanza un poco más cierta en cuanto a la posibilidad distinta a lo que pasa en el área metropolitana, acá en Cava o en el Gran Buenos Aires, Es que que justamente esta región, Cava y Buenos Aires, son las últimas que van a activar. Sé que algunas ya empezaron como a abrir y están con protocolos más avanzados, pero porque están en otra fase. pero Eh, hay algún caso, nosotros, ¿sabés? ¿Hay algún caso, sabés, de si ya algún teatro en alguna provincia, en alguna localidad pudo empezar a funcionar? No creo, todavía no. no, teatros no, pero sé que en Jujuy empezaron como a abrir bares eh, y Claro. empieza a activar la actividad. El tema, a mí lo que me preocupa, que vos me decías, ¿qué pudiste pensar en todo esto? Suponete que esto avance, ¿no? Se abra todo. ¿Cómo acercamos después el público a nuestras salas, viste? Sí. ¿Cómo fomentamos a que la gente después pueda acercarse a nuestros lugares? Eso me parece que va a ser complicado también. Bueno, en eso hay varias posiciones, ¿viste? Hay como distintas visiones. El otro día veía el vivo de Dubati en el canal del INT, y él decía que va a haber, que hay una abstinencia por el famoso convivio, y que va a haber una necesidad absoluta de ir a las salas y obviamente hay otra posición de que va a haber mucha reserva. Y me parece que esas dos posiciones van a estar. Y va a haber gente para Sí, todo. Va a haber gente con miedo y va a haber gente con mucha necesidad de ir. Va a ser un proceso y quizás lento. pero bueno, yo lo que observo es eso, ¿viste? Si vos empezás a indagar cada sector lo vive de determinada manera. Las salas que pagan un alquiler con las puertas cerradas, altísimo. No sé, hay algunas que escuché tipo de 80.000, 70.000 pesos. La factura de luz que le viene igual que estando cerrado, los servicios. Entonces, las salas que alquilan y sin poder tener la actividad. Entonces, genera una angustia. No solo las salas, por ejemplo, los profesores que dan clases en las salas, si uno va a los otros sectores, a los profesores, ¿no? Que empezaron a optar maneras como de clases online, porque no es lo mismo. Y también están los alumnos que no pueden pagar también. Sí, sí, es que hay Eh, toda una técnicos, economía. Vos decías que no se vive del borderó, pero sí hay toda una economía
alrededor de las claro. salas, que está absolutamente parada, sí. Por Y ejemplo, además, los técnicos que viven de la función que le pagan un porcentaje del bordero. ¿Entendés? Y ahí está el sector de los técnicos. Entonces, eh, desde el rol de las salas, eso, y después la actividad de los grupos, que no tienen espacio donde poner sus obras. Eh, y hay que ver qué pasa con la economía de estos espacios, ¿no? sí, lo fundamental es resistir y ver de pasar esta etapa dura, ¿no? Ojalá eh, podamos resistir la mayor cantidad de salas, de grupos, de actividad, el tiempo que dure esto, porque, porque además que cierre una sala, que deje la actividad un grupo, también es un montón de inversión histórica, tanto pública como privada, que se pierde, ¿no? Porque muchas veces son muchos subsidios del Estado y también inversión personal y particular a lo largo de la historia que de repente se pierde para el futuro. Ojalá que no, ojalá que no. Y también uno, lo que yo veo ahora desde el instituto, ¿no? También el volumen de actividad que tiene particularmente esta región, la región centro, ¿no? Eh, entonces el volumen de actividad que hay acá, justamente en la región, que va a ser la última en levantarse. Entonces, es un gran desafío este lugar hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, la gran cantidad de espectáculos, de producciones que hay en Cava, el teatro comunitario, no sé, bueno, hay mucha actividad Sí, sí, centralizada también acá. por eso es bueno rescatar el trabajo en redes, ¿no? Todo lo que hace Arte y todo lo que hacen otras asociaciones. Y también estas cosas. Nosotros desde Tole Tole hacemos esto básicamente para seguir teniendo el contacto, las redes de contacto, el contacto con el público, para que eso siga estando a través del tiempo. Y destacar el trabajo de Arte y de otras asociaciones que también más allá de la cuestión y los reclamos económicos que son fundamentales, pero que también significa rescatar las Una red redes, de ¿no? contención. Exactamente, ¿no? Que eso esté... Es que eso me parece, eso cuando vos me preguntabas qué era arte, y arte justamente es eso también, ¿eh? Siempre fue así, desde el inicio, fue como un espacio, una red de contención, de compartir las distintas problemáticas de la diversidad sobre todo, porque lo interesante del teatro independiente es la diversidad, que puede haber 200 salas independientes, todas completamente diferentes. Y eso es lo rico que tiene el teatro independiente. Y hoy justamente te estaba pensando en preguntarte, ¿cómo es que vos tuviste la iniciativa de querer hacer estos vivos, ¿no? ¿Y cómo está Tole Tole, tu espacio, que me parece un espacio hermosísimo, quiero decirte, cálido, que me encanta ir? Sí, no, lo pensamos juntos con Martín Marcú, que es el otro gestor del espacio, director y dramaturgo, le hago la propaganda también. Lo pensamos juntos por esto, básicamente para mantener las redes de contención con quienes hacen Tole Tole junto a nosotros habitualmente, con quienes nos visitan de vez en cuando, con amigos, amigas, amigues, con público, obviamente, y seguir manteniendo esa red. Ahora estamos pensando en hacer algunos vivos más de Instagram y quizás pasar a otra plataforma. Estamos pensando en hacer alguna mesa por Zoom y por Facebook. Vamos a armar, quizás lo estamos craneando, otro formato como para ir variando, pero el objetivo principal es eso. Tole Tole
lo pudimos visitar un par de veces nada más porque por suerte vivimos muy cerca, pero no tenemos un permiso de circulación, así que cuando salimos a comprar algo podemos ir a visitarlo y está bien, las paredes están bien, seguimos pagando el alquiler, pero nos da esa cosa cuando uno entra de mirar y está vacío, ¿no? Y sí, es un poco que te pasa la angustia, pero en el fondo también nosotros por lo menos estamos esperanzados que bueno, que esto va a pasar y que vamos a seguir con la fuerza suficiente como para seguir haciendo tole tole. También el teatro independiente tiene una gran característica que es su lucha y su resistencia. Creo que todos los que hacemos teatro tenemos esto como muy metido. Ojalá que podamos como fortalecer nuestra lucha y resistencia, ¿no? Yo creo que el teatro independiente nuestro, en relación también a otros teatros del mundo, que no existe teatro independiente tanto como es acá, nos caracteriza eso, ¿no? Entonces estamos todos como muy luchadores, creadores, porque estamos tratando de apelar a la creatividad para sobrevivir también. Sí, sí, bueno, el teatro independiente pasó el 2000, 2001, es más, como que se fortaleció en ese momento. Yo creo que esto es como un poco más grave, ¿no? Que el 2001, porque bueno, es otra historia, es otra cosa distinta. Eh, pero bueno, va a pasar y va a volver el teatro. Yo creo que sí, es un tiempo. Vendrá, ahora hay como está toda la etapa de los protocolos y ver cómo se vuelve a la actividad, ¿no? Sí. Juli, nos quedan muy poquito tiempo. No sé si vos querés Yo que agregar tenía algo. miedo que no sabía de qué iba a hablar. ¿Viste? No, porque además que Instagram te da una hora y te corta. Entonces, para que no nos corte Instagram, cortamos nosotros y redondeamos. Decime vos si te quedó algo por hablar, algún tema que quieras hablar, lo que vos quieras decir, son tus últimos 2 minutos. No, te agradezco, Gonza, está buenísimo estos intercambios como vos decís. Te respeto mucho a vos y a Martín, valoro muchísimo tu espacio, me encanta, me parece divino. Y estos encuentros sirven como para también pensar, reflexionar y conocerse, ¿no? Un poco más. Yo transito esta actividad desde hace más de 25 años desde diferentes roles. Productora, gestora, actriz, qué sé yo, y bueno, nada, lo que nos está pasando con el teatro independiente particularmente, que no está separado del resto, ¿entendés? Es, es angustiante, es triste, es desesperante, es preocupante, pero creo como decimos que tenemos mucha fuerza, resistencia, y nuestro teatro es valorado y es único en el mundo. Entonces, está bueno defenderlo, protegerlo desde los diferentes lugares y roles que uno ocupa, porque nuestro teatro es único en el mundo, y no hay un movimiento independiente como el Lacan donde todos trabajamos a pulmón. Entonces me parece un llamado a todos, defendamos a las autoridades, que todos apostemos y cuidemos nuestro teatro, digamos. Y vamos a volver, va a volver el teatro, tengamos esperanza. Juli, muchas gracias, gracias por hacer el vivo con nosotros. Un beso grande y beso a toda la gente que se conectó. ¿Esto queda guardado? Sí, anuncio eso, esto queda o en la historia por un día o si no en el feed de Instagram y después lo publicamos también en el Facebook, así que se puede volver a ver, sí. Gracias, Tengo Juli. muchas ganas de actuar, así que voy a ver si esto nos sirve como disparador para pensar y hacer cosas. Dale, y si no que la llamen a Juli. Besos, Juli. Chao. Gracias.